Welcome to our CAASPP parent meeting here at Golden Valley Middle School for a 2021 school year. Bienvenidos a nuestra Junta de Padres aquí en Golden Valley para los exámenes estatales para el año 2020 y 2021. We want to welcome you to our parent meeting and hope you find this information very valuable. Queremos darle la bienvenida y esperamos que esta información sea de uso para usted. Okay, so the first thing we want to do is we want to review some of the dates for testing. For us, state testing is going to begin the week we return from spring break. Queremos repasar el calendario y las fechas durante que vamos a tomar nosotros el examen estatal. Para nosotros los exámenes van a empezar la semana después de que regresemos de nuestro tiempo de vacaciones de primavera, que es abril 6. So what we've done is we've devised a system of testing where each of our academic teams is going to be designated 1 week to do all state testing, with the exception of our 8th grade science test, which will get its own week as well. La diferencia de este año es que cada equipo académico va a tener una semana para completar los exámenes y el último semana va a ser de grado 8 que va a tomar otro examen también. So the first thing we want to do is we want to just kind of quickly review which team is going during which week, and hopefully you can discuss with your student which team they're on so that we are all on the same page. Lo que queremos hacer es repasar cada semana para que sepa usted cuál examen va a tomar su estudiante en cuál equipo. Okay, so the week we get back, which is the week of April 5th, from April 6th through the 9th, our 6th grade wizard team will be taking all of their state tests. La semana que regresemos de vacaciones, que es abril 6, el equipo académico de los Wizards va a tomar sus exámenes del 6, el martes 6, hasta el viernes 9. The week of April 12th, from the 13th through the 16th, our 8th grade Falcon team will be taking their ELA and math test. En la semana de abril 13 al 16, el equipo de Falcons va a tomar los exámenes de literatura y de matemáticas. And the week of April 19th, from the 20th through the 23rd, our 8th grade Camelot team will be taking their ELA and math test. Y la semana del 19, del abril 20 al 23, el equipo de Camelot van a tomar también sus exámenes de matemáticas y literatura. The week of April 26th, from the 27th through the 30th, our 7th grade Excalibur team will be taking all of their state testing. Y la semana del 26 de abril, que es el 27 al 30, el equipo de 7 grado Excalibur va también a estar tomando sus exámenes de matemáticas y literatura. The week of May 3rd, from the 4th through the 7th, our 7th grade Crusaders team will be taking all of their state tests. Y la semana de mayo 3, que es el martes 4 al viernes 7, el equipo Crusaders de 7 grado va a estar tomando sus exámenes estatales. And the week of May 10th, that is going to be the week for our 8th grade students only to be taking their science CAASPP test. The Falcons will be designated 2 days, the 11th and the 12th, while the Camelot team is going to be assigned to the 13th and 14th. There may be a little overlap for our 8th grade students in the science week. Y la última semana de mayo, de la semana 10, del 11 al 14, los estudiantes del 8 grado van a tomar su examen estatal de ciencias. Los Falcons van a tomarlo el 11 y el 12, y el equipo Camelot del 13 a 14. Now let's discuss what students will need during the test. Ahora vamos a repasar las cosas que los estudiantes necesitarán durante el examen. First, students will need their SSID number for the test. It is located on their team Google Classroom. Lo primero que necesitarán los estudiantes es su número de SSID para el examen. Este número está localizado en la página de Google del equipo. The next thing students are going to need is going to be their computer. This year we are in a distance learning model, and so all testing will be done from home. We need to make sure that students not only have their computer, but that computer is charged and ready the night before each test. And just in case, keep your charger close by.
Y este año, como estamos trabajando en distancia en computadora, es necesario que su hijo tenga su computadora cargada la noche anterior y también que tenga su cargador cerca por si lo necesita. In addition to a computer, students will also need their session ID number. This ID number will be provided for them by their teacher the day of the test. Junto con el otro número requerido, los estudiantes también necesitarán su ID que va a ser prohibido por los maestros durante el examen. Your student will also need some traditional school supplies as they're taking the test. Students should have a paper and a pen or pencil available to them during the test in order to make notes, do rough drafts, or any calculations. Durante el examen es importante que su estudiante tenga útiles como papel, un lápiz para que esté tomando notas o estar haciendo cálculos en el papel durante el examen. Now let's talk about how parents can help. Ahora vamos a hablar cómo usted como padre, cómo puede ayudar durante el examen. Environment is very important for our students. Make sure you have your student test in a quiet place with no distractions. El medio ambiente es muy importante para asegurar que ese estudiante tenga un tiempo tranquilo y sin distracciones durante el examen. Another important aspect is going to be your students' attendance. Now, we want students at school every day, but specifically, we want your student to be present every day that their team is testing. So, again, check those calendars and make sure you know what week your student's team is testing. Algo muchísimo que es muy importante es asegurar que su estudiante esté asistiendo a las clases. Asegúrese que los estudiantes asistan a todos los días para que estén iniciando el examen y todo el tiempo que estén completando el examen completamente. Parents can also help by scheduling any appointments or activities after 12:10 p.m. on testing days. Los padres también nos pueden ayudar asegurándose que no programen citas ni actividades durante la hora de examen, solamente después de las 12 días después que la escuela se termine. Another way that parents can help is to remind your students that their camera and sound will have to be on during the test. It's a requirement for the testing system, so it's a good thing to remind your students now that they will need to be on camera. Otra forma en que los padres pueden ayudar es recordándole a sus estudiantes que mantengan la cámara encendida y el sonido encendido durante la prueba del examen. Esto ayudará a los maestros para que estén recordando a los estudiantes que continúen con su examen. One more quick note about the camera on the computer. We just want to reassure everyone that the camera is not there to record students or their environment. The camera is there to help us ensure that it is the correct student taking the test. In fact, the students cannot see each other while they're in the testing session. The only one with access to the computer camera is the teacher. Una otra nota sobre las computadoras. Queremos asegurarles que sus hijos no van a ser grabados durante el examen o que otros estudiantes pueden ver la cámara de su estudiante. El propósito de la computadora con la cámara encendida es para que los maestros verifiquen que es su estudiante que está tomando el examen y no va a haber grabación de ninguna o otros estudiantes puedan ver la cámara o escuchar a su estudiante. Another change that we want you to be aware of is there are some adjustments going to be made to our bell schedule during the 6 weeks of testing. Otro cambio que queremos avisarles es que la programación escolar diaria va a cambiar durante el tiempo de exámenes. We wanted to make sure that all of our students have the most instructional minutes possible to show what they know on their test. Queremos asegurarnos que cada estudiante va a tener bastante tiempo para demostrar lo que ellos saben académicamente durante el bloque de examen. Our Monday rotation schedule is going to remain exactly the same way it's been the entire time we've been in distance learning. Nuestra programación para los días lunes se va a mantener exactamente igual como se ha estado haciendo durante todo el tiempo de aprendizaje en distancia. The first change we're going to see is on Tuesday. Students will be testing from 8 o'clock in the morning till about 12:10 in the afternoon.
El primer cambio va a ser los martes. Los estudiantes van a estar tomando su examen desde las 8 de la mañana hasta las 12:10 ese día. The difference here is that the students who are not testing during those weeks will only have 2 periods on Tuesday instead of the 4 they normally have. Una de las diferencias es que durante el tiempo de examen, los estudiantes que no están participando en los exámenes ese día van a tener clases dos veces, van a tener dos clases durante el día. So on Tuesday, period 1 will run from 8 in the morning till 10 o'clock in the morning. Por ejemplo, los martes, la primera clase, que es el periodo 1, va a empezar de las 8 de la mañana y terminar a las 10 de la mañana. And period 2 will run from 10:10 until 12:10. Y periodo 2 va a empezar de 10:10 hasta las 12:10. At the end of period 2, we will be done with our synchronous learning time for Tuesday. Después de las 12:10 es con la hora que terminamos con nuestro aprendizaje en clase en vivo. As we move on to Wednesday, you will see that again, our students are testing from 8 in the morning until 12:10 in the afternoon. Si vemos los miércoles van a ser igual. Los estudiantes están tomando el examen de 8 hasta las 12:10 de la tarde. Here's where one of the changes occurs, is that on Wednesday, period 3 runs from 8 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning. Uno de los cambios que vemos es este miércoles, que los estudiantes van a estar en su periodo 3 de las 8 hasta las 10 de la mañana. And period 4 will again run from 10:10 until 12:10. But there's the change, is traditionally we've been getting out of synchronous learning about 11:15. What we've done is we've added an hour of instructional minutes to the end of Wednesday to give our students testing a little bit longer to show what they know. Y ahí es el cambio que vamos a tener más grande. Los miércoles tienen el periodo 4 y que empieza a las 10:10 y termina a las 12:10. Esto es diferente a nuestro calendario diario que tenemos, que terminan los estudiantes el séptimo periodo a las 11:10. Añadimos una hora extra más para contemplar las horas de horario académico semanal que los estudiantes necesitan para aprender. Thursday is going to be very similar to Tuesday in that there are only 2 periods. Again, our students testing will test from 8 in the morning until about 12:10. Los jueves es igual que los días martes. Los estudiantes empiezan el examen a las 8 y terminan hasta las 12:10. So the 2 periods non-testing students will have on Thursday will be period 5, which will be from 8 to 10, and period 6, which will be from 10:10 to 12:10. Para los estudiantes que no están tomando el examen ese día, jueves, la clase periodo 5 va a empezar de 8 a 10 y el periodo 6 de 10:10 a 12:10. And finally, on Friday, our testing session runs from 8 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning. Y finalmente los viernes, los exámenes empiezan de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. And for our non-testing students, they will have period 7 from 8 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning. Y para los estudiantes que no están tomando el examen ese día viernes, van a tener clase de 8 a 10, que es el periodo 7 los viernes. In order to make up for the additional time we added to the end of Wednesday's schedule, we took that time away from the end of Friday's schedule. So all students will be completed with synchronous learning at 10 o'clock in the morning on Fridays. Los viernes le quitamos una hora del horario escolar y se lo dimos para el día miércoles. Así podemos completar toda la semana con los minutos requeridos de instrucción académica. All of the remaining time, support time with counselors and office hours, will remain the same during testing. You can always refer to your team website or school website for up-to-date information and all of the calendars we've discussed today. La programación diaria que hemos tenido, que es la instrucción con los consejeros y horas de oficina, se va a quedar igual como lo hemos estado haciendo durante el tiempo de distancia de aprendizaje. Si quiere ver más información, por favor, vea nuestra página de web y ahí van a tener la información a diaria y cambios si hay cambios durante el tiempo de examen. We want to thank you for taking the time to watch our testing video. We really appreciate your support as we move forward with testing. If you have any questions or concerns,
please feel free to check our team or school website to contact our team teachers or to contact the front office. Thank you. Queremos damos las gracias por escuchar y ver nuestro video y agradecemos muchísimo su ayuda y su apoyo durante nuestro tiempo de exámenes, ayudándoles a sus estudiantes y motivándolos para que continúen asistiendo a clase. Si tiene alguna otra información, por favor, comuníquese con nuestra escuela, comuníquese con los maestros del equipo o puede también chequear nuestra página de web y allí vamos a tener información sobre los exámenes o cualquier otra información que usted necesite. De nuevo, muchísimas gracias.